femicidios en los últimos años y cuyo fenómeno se incrementó incluso durante la pandemia, hoy nos obliga a abordar este tema de la mano de nuestra invitada, Maruquel Castroverde. Ella ha sido fiscal de homicidios y femicidios por muchos años en el Ministerio Público. Es especialista en la materia. Ha escrito un libro también que tiene la compilación de la evolución de este fenómeno en nuestro país. Y qué mejor que usted, licenciada, para acompañarnos. Le agradezco muchísimo el espacio que nos brinda para poder no solamente repasar cifras, sino analizar qué nos está pasando como sociedad, que pareciera que hasta nos hemos normalizado y acostumbrado a este tipo de violencia. Bienvenida, licenciada, a nuestro informativo. Sí, muchísimas gracias, Castalia. Saludo al auditorio, a la teleaudiencia que nos acompaña en esta mañana. Es nuestro interés precisamente poder posicionar el tema, que no pierde vigencia. Las cifras podrán a esta fecha ser menores que las que registran en los últimos años, y usted está aquí preparada para mostrar. Sin embargo, sí se registran casos con mucho dramatismo, dantescos, donde no solo muere la mujer, sino que también se pone en grave riesgo de perder la vida a parientes inmediatos en su entorno. En este caso, el último, un niño muy pequeño que entiendo la madre tenía en sus brazos. El ocurrido en Panamá Oeste, en la población de Veracruz, y también una pariente mujer, catalogado este caso por la doctrina como femicidio por conexión. Son los que ocurren cuando una pariente mujer, en esa vorágine de violencia por motivos de género, en este caso en contexto de violencia doméstica, se ve también sacrificada. Ustedes saben que la licenciada Maruquel era una de esas funcionarias que le decía a uno cuando cubría, y decía crimen pasional, y empezó una carrera por enseñar desde los que comunicamos que no. a evitar cometer el error de darle calificativo de crimen pasional, porque es que así en los años 90 se catalogaban. Voy a hacer enlace ya con Joanny Guevara, que se suma a esta entrevista, licenciada, porque hay un antes y un después. Y hablábamos en el avance, Joanny, de cómo en los años 90 empezaron a reportarse hechos que estremecieron al país y que todavía los recordamos. Son rostros de mujeres y familias que quedaron impactadas para siempre. Repasemos esos casos, Joanny. Definitivamente es muy necesario echar el tiempo atrás. Cuando estos casos estremecían, no eran algo frecuente. Castalia, también licenciada. Por eso hemos querido nosotros traer en contexto esta situación. Vamos a empezar con el caso de Eudocia Fredesvinda de Watts. Ella tenía 33 años cuando fue asesinada el 12 de noviembre de 1983, producto de golpes y fracturas múltiples de su cuerpo. También ella fue abandonada en una casa de citas en la capital en ese momento, y su esposo fue condenado. También sigamos con el caso de Amparo Morales. Ella tenía 22 años. Fue asesinada el 20 de septiembre de 1985. O sea, han pasado 2 años de casos estremecedores. Ella fue descuartizada y parte de su cuerpo fue encontrado en bolsas de basura. Su pareja, también nuevamente, su pareja sentimental, resultó condenada. Pasamos al caso de Oristela Batista. Ella tenía tan solo 18 años cuando fue asesinada el 8 de diciembre de 1995. Ella fue apuñalada, desangrada, y su cuerpo fue abandonado en la carretera, específicamente hacia el Ejido de Los Santos. Los hermanos Lucer Pardo resultaron condenados en este caso. Pero vamos a conocer otro de los casos estremecedores ya entrando en la década del 2000. Lilia Ramos resultó asesinada. Ella tenía solo 21 años. Eso fue el 4 de septiembre del 2003. Ella fue estrangulada y quemada bajo un puente de Pacora. Su pareja fue condenada en este caso. También conozcamos otro de los muy sonados en nuestro país, el caso de Vanessa Márquez. Ella tenía 19 años cuando fue asesinada el 5 de marzo del 2005. Y se concluyó que murió producto de una precipitación de un hotel en Paitilla luego de una fiesta. Una situación bastante compleja, una investigación que nunca
determinó a los culpables. Recordábamos también en ese tiempo que su papá salía bastante a pedir justicia. Bueno, resultó así, de esta manera, esta investigación. Pero ahora, vámonos a lo actual. Femicidios de enero a agosto de 2023. 10 casos hasta este momento. Sin embargo, hay que incluir el de fin de semana que ocurrió en Panamá Oeste. En enero no se reportaron casos, en febrero fueron 2, en marzo se reportó un caso, en abril 2 casos, en mayo no hubo reportes. Afortunadamente, sin embargo, en junio vimos que se dio un asesinato, en julio 3 y en agosto 1. Vamos ahora a conocer también cómo se han dado las muertes violentas específicamente. Esto será más adelante, así que preste muchísima atención. Castalia, regreso contigo. Gracias, Giovanni. Retomando los primeros datos que nos compartías, en esa época, y bueno, aquí usted ha estado haciendo memoria de esos nombres que hemos repasado, no existía la norma que los calificara como femicidios. No. ¿Qué ha pasado desde entonces a la fecha, licenciada? Es importante señalar, y ya lo he hecho en otras ocasiones, que los fiscales estaban siempre comprometidos con la carga funcional, las responsabilidades propias de su cargo y precisamente frente a investigaciones de homicidios dolosos circunstanciados, que así se trataban estos casos, se lograron llevar adelante y con éxito ante los tribunales, ante el jurado de conciencia, estos homicidios, los que fueron calificados como tales, teniendo identificado al autor. Sin embargo, nuestra inquietud investigativa académica dio con el término femicidio, y lo digo porque estoy rememorando, gracias a sus preguntas, lo llevamos al Comité de Fiscales Superiores. En aquella época solo éramos 4, y la fiscal Geomara Guerra, el fiscal en ese entonces, fiscal Bernard, y el fiscal Eduardo Guevara también en ese entonces. Y al menos cuando escucharon el término femicidio y mis explicaciones, me dijeron: Maruquel, eso no tiene base en el Código Penal vigente. Pero igual yo les pedí la colaboración, que les siguiéramos la pista y que pudiéramos armar un primer observatorio interno de estos casos y darle seguimiento. Esto está documentado en mi obra El femicidio y otros delitos por motivos de violencia contra la mujer por motivos de género, que publicamos en 2019. O sea, y esto al final, quiero que entremos en este detalle, es cuando se mata por ser mujer. O sea, ¿cómo logramos que la sociedad entienda eso? Que hay crímenes movidos por el simple hecho de ser mujer o por el simple hecho de que esa fémina no se someta al capricho o decisiones de un varón. Sí, hay que hacer una importante diferenciación entre los casos que sí admiten la calificación de femicidio y los que no. No es solo matar a una mujer. Tenemos que hacer una aproximación desde el enfoque de género para encontrar y documentar, acreditar el motivo de género. Y esto va a llevarnos a examinar el contexto. Cuando el contexto es de violencia doméstica y nosotros podemos establecer relaciones desiguales de poder claramente entre víctima y perpetrador femicida, nosotros podemos adelantar la calificación de femicidio. Es decir, tenemos a un autor hombre contra una mujer que la mata, ¿sí? La agresión, las lesiones con cualquier objeto contundente, con sus propias manos, con lazo, se han utilizado hasta correas, se hace el lazo con una correa o cualquier cosa de ese tipo que se tenga a mano. El cuchillo, que es lo que se tiene más al alcance en el típico lugar donde la mujer espera tener mayor protección que su hogar o el de su madre o un pariente cercano, allí es donde se concentran el mayor número de femicidios. Y el arma, el cuchillo. Aunque, Castalia, es importante resaltar aquí que veo, observo, y así lo documentaré en mis próximas investigaciones, un repunte del uso de armas de fuego en el acometimiento del femicidio.
porque hay más armas de fuego, al parecer, Hay más a la de disposición. uso fácilmente al alcance de los sujetos que ya tienen en su mente la determinación de matar. Licenciada, hay una situación que nos preocupa, que en pandemia, y lo dicen las cifras, en el 2020 fue donde más casos se reportaron, al menos en estos últimos 5 años. Y otro de los elementos que también nos está llamando la atención como medios de comunicación es la muerte de mujeres embarazadas. Bueno, es por lo que acabo de señalar. Una cosa y otra se pueden enlazar. Tuvimos un aislamiento de la mujer en el hogar, sobrecargada de otras responsabilidades, no solo del cuidado del hogar, de la educación de los hijos dentro de ese entorno, de ese encierro, sino también limitación para moverse fuera del hogar en esa época. Y mayor dependencia, diría yo, de los recursos económicos que el típico proveedor todavía en nuestra cultura, que es una cultura androcéntrica, el hombre traía a casa. Entonces esta mujer y también las adolescentes en ese entorno familiar constreñido a las 4 paredes de esa casa, en sometimiento de este hombre dominador por excelencia, controlador por excelencia, quiere buscar otros medios de subsistencia o quiere procurarse estudio o de alguna manera quiere ejercer sus derechos como persona, que es lo que yo siempre subrayo. El ejercicio del derecho de ser persona y tomar decisiones, la mujer la pone irónicamente en riesgo frente a este hombre que ya no la puede controlar en todos sus movimientos. Inmediatamente después, miren, en el último caso, entiendo, ya se había separado del sujeto. Pero dependía económicamente de él. Sí. Y él llega a la casa porque ella necesitaba una ayuda económica. Sí. Eso es recurrente, licenciada. Sí, y vuelvo al tema del embarazo. Es que, mire, si usted hace un acercamiento a los datos que nos han proporcionado los medios de comunicación, porque yo no los tengo de manera directa, pero se repiten desde el primer femicidio ocurrido en Garachiné, Darién, el 27 de diciembre de 2013, porque la ley 82 de 24 de octubre de 2013 entra a regir el 25 de diciembre de 2017. No se cuentan los femicidios desde 2014, no. Okay. Hay un primer femicidio del 27 de diciembre de 2013. ¿Qué ocurre? Lo mismo. Es un femicidio en contexto de violencia doméstica. La mujer se ha separado del hombre, pero la mujer tiene hijos con este hombre y entonces se siente constreñida a seguir procurando ese recurso, ese apoyo económico en la no libertad, en el estado de no alternativa, porque está sometida también a cuidar de esos hijos. Licenciada, hay otros fenómenos, por ejemplo, que sí nos gustaría que nos ayude a aclarar. Hay femicidios, pero también hay muertes violentas. Y vamos con esas cifras, Giovanni, porque creo que es importante que separemos también la diferencia entre femicidio y muertes violentas a mujeres, que puede responder a otros motivos. Así es, y pueden estar relacionados a crimen organizado. La licenciada allí nos va a explicar, por supuesto, en qué líneas específicamente hablamos de muertes violentas. 21 muertes violentas de enero a agosto de 2023, y quiero decirles que prácticamente duplicaron la del año pasado para este mismo periodo. En enero se reportaron 3 muertes violentas de mujeres, en febrero 1, en marzo se reportaron 3 casos, en abril 1 caso, en mayo 2, en junio 5, en julio 6, en agosto no se reportaron. Vamos también con los femicidios de los últimos 5 años para que tengamos también eso bastante presente. En el 2019 se reportaron 12 femicidios y 17 muertes violentas. Allí hacemos la separación. Mientras tanto, en el 2020, 28 femicidios y 16 muertes violentas. Pasamos al 2021, 20 femicidios y 19 muertes violentas. Allí vemos que está bastante seguida la situación. En el 2022, 21 femicidios y 19 muertes violentas. Mientras tanto, en lo que va de este año se han reportado 11, debemos recordar, incluyendo el del fin de semana, y 21 muertes violentas. Castalia. Cifras terribles, fiscal. O sea, ¿qué diferencia? O sea, y cuando uno los ve así,
como los presenta Joanny, pues te dice ¿y qué estamos haciendo? O sea, y si estamos entendiendo el fenómeno por el que atraviesa nuestra sociedad. ¿Cómo diferenciar o qué diferencia el femicidio de las muertes violentas, licenciada? Sí, bueno, es importante que tengamos presente que el fiscal, cuando tiene el caso, tiene que observar si concurren o no indicadores del motivo de género, examinar el contexto, las circunstancias del hallazgo. Por lo general, la misma escena habla por sí sola y nos dice, este es un femicidio. Y periféricamente se agregan otros elementos de información, testimoniales y de otro índole, ¿no? Los brazos auxiliares nuestros también recogen información ilustrativa de lo que habría ocurrido cuando se da el desenlace fatal, ya sea en casa o camino a un hospital o camino a casa, porque también las mujeres, estos hombres que deciden matarlas, saben exactamente lo que hacen, siguen sus rutinas y las abordan o las acechan en esos puntos en donde ella está en completa indefensión y no sabe cómo reaccionar. La diferenciación con muertes violentas es porque estas otras muertes traumáticas, que también se pueden llamar, ya sea que se califican como accidentes, por ejemplo, los accidentes de tránsito, allí hay muertes de mujeres, también hay muertes de mujeres que son no son asesinadas por un hombre, sino por una mujer. Ese es un homicidio doloso, circunstanciado probablemente, pero nosotros no lo vamos a incluir en esta data. Y así toda muertes que tiene la interrogante de quién cometió este delito, por llamarlo así, vamos a decir, encontramos los restos de una mujer, se identifican como tales, se reportó desaparecida, por ejemplo, pero no tenemos el dato concreto de quién lo hizo. Claro. Al no tener identificado a ese hombre, va para esta clasificación. Licenciada, ¿en qué etapa estamos? Y si las herramientas que tenemos, ayer abordamos el tema de Yala, el uso de brazalete en algunos casos específicos, ¿en qué etapa estamos y hacia dónde debemos enfocar los esfuerzos como Estado para enfrentar una situación que realmente ya es evidente el deterioro que tiene nuestra sociedad y el número en crecimiento de femicidios en el país? Termino con este mensaje que nos pueda enviar a nuestra sociedad. Castalia, en los 10 años, más de 10 años que investigamos femicidios, porque también investigamos los homicidios antes de la calificación y también a distancia ya dedicada a delitos sexuales y otros delitos por motivos de género, yo debo seguir señalando que la educación es el elemento decisivo en que la mujer pueda, desde edades muy tempranas, reconocer los riesgos que reportan en su entorno, relaciones que no sean sanas o tóxicas, interpersonales, y que puedan traducirse eventualmente en agresiones y daño grave a su vida irreparable. La educación, nosotros tenemos que volcar los esfuerzos de Estado que son compromisos de Estado a nivel constitucional y convencional para preservar la vida y la integridad física de nuestras mujeres desde niñas, es decir, todo el ciclo etario, todo el ciclo vital, porque no podemos perder de vista que hay un bien jurídico complejo, tutelado de alguna manera dentro de la tipificación del femicidio, y es la vida de las mujeres libre de toda forma de violencia. Quiero agradecerle, licenciada Maruquel, por estar con nosotros. Ojalá que no sea la primera y última vez que nos visites. Hay temas pendientes, que es revisar la figura de los jurados de conciencia y la insatisfacción por parte de los familiares de las víctimas de las penas a las que son condenados las personas involucradas en estos hechos y de las herramientas que hoy día nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. 7 de la mañana, 31.